Bienvenidos, gente, a el episodio número 1 de Minecraft o sea, me enredé. Ya, bueno, aprovechando que está empezando, no sé, pues ahí, dale. Ya, bienvenidos, gente, al capítulo número 1 de Consecraft Filosofando. No, ¿cómo le podemos poner a la serie? Filosofando en Consecraft. Bueno, con el tiempo se va definiendo un nombre según yo. ¿Cómo le voy a poner filosofando en Consecraft? Puede ser. Ya, así lo vamos a poner. Así. Creatividad. Sí, creatividad. ¿Sabes qué? Esta experiencia con Consecraft me enseñó que no necesitáis gastar neuronas para hacer nombres de weas importantes. Ya, así Ya, que entonces, ¿para dónde paseamos este episodio mientras empezamos la historia? juntémonos en tribunales. Ya, vamos a tribunales, como los tiempos viejos. ¿Pero por qué no nos juntamos en la diagonal donde nos juntamos de verdad? Ya, vamos a la diagonal. Ya, entonces, claro. Entonces yo estaba ahí caminando con mi amiga antes y de repente el Cristian estaba como por acá, po, de hecho. Por ahí, no me acuerdo dónde. Por acá creo que era, al lado de los panquis. Sí, al lado de los panques. Es que no cuestioné No. por qué están estos cubos, algunos asientos, no me acuerdo por dónde estaban, creo que eran esos cubos. Ya, pero el tema es que yo estaba ahí con la antes y dije, ¡Ah! Cristian Carrera, No te Dios digo. mío, ¿cómo te ha tratado la vida? ¿Dónde estáis? Estoy atrás tuyo. ¿No me veis? No. Zup. ¿Qué tal ahora? Ahora sí aparezco. Atrás tuyo. Ahí sí, ahí sí. Ay, qué bien. Bueno. Toma una manzana. Ya, pues, entonces. Oh, buena la manzanita. No. Ya, pues la cosa es que me dijiste así como hagamos un podcast de los presocráticos y la wea. Sí, po. Y nada, pues, yo le dije, pero por supuesto. Entonces, yo creo que va a empezar el tema de los presocráticos. O sea, normalmente se asume que, ¿cachai? Los filósofos y toda la weá de estos seres extraños, que en realidad, como tú dijiste, como tú muy bien dijiste, eran seres muy tribales también. Claro. Eran estos seres que habitaban en Grecia, que dentro de todo sí eran una tribu, pero una tribu súper avanzadísima, ¿cachai? Tenían mucho conocimiento y como tú bien dijiste en el podcast también, el conocimiento en sí les da caleta de poder. El conocimiento es poder. Claro. Exacto. Pero eso creo finalmente, yo creo, según yo mi perspectiva particular, que la filosofía, que no nace así como del mono, la filosofía más poderosamente que todos podemos experimentar, pero la filosofía sistematizada, como la entendemos hoy día el grande libro, era más que nada producto de, no sé, pues, intercambios culturales, pues, ¿cachai? Porque como voy a mencionar en un ratito más, ahí podemos empezar a discutir, más allá de la lección histórica, era que Tales de Mileto, que es como el gran, entre comillas, iniciador de la filosofía, el que le pega la patada a la pelota, ¿cachai? Sí, pues el primero que se pega a la cachada, en pocas palabras. Ya, pues entonces, la cosa es que, claro, nosotros normalmente vamos a hacer como la línea histórica precisa, ¿cachai? Porque tengo bases, tengo fuentes, puedo citar la NAPA, de que Tales de Mileto, gran parte de su conocimiento lo saca de Egipto, especialmente las matemáticas, porque las matemáticas, no sé, Pitágoras suena más a matemáticas, pero en realidad Tales de Mileto fue el que aprendió la matemática originariamente de Egipto. Y Claro. Egipto asimismo comprende muchas cosas de los contextos históricos que estaban cerca, pues, ¿cachai? Las primeras civilizaciones como, no sé, pues Babilonia tenían grandes textos que si bien no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahora, voy a hacer como la referencia de que, no sé, pues a veces, no sé, te pongo así como, en un principio había monos y esos monos se juntaron en tribu y después salió Grecia. No, pues como algo entre medio, pues, ¿cachai? Como una sustancia, ¿no? No Sí, es todo pues. tan... De hecho, yo a eso quisiera agregar algo que, bueno, a ti igual te lo debe haber comentado nuestra profe de filosofía en la media, que fue el paso del mito al logos. El logos, por supuesto. Como... Por supuesto que sí. ¿Cómo Adelante. olvidar eso? Adelante, tú tenías el conocimiento más fresco que yo, pues, en ese sentido. Ya, gente, no están apareciendo loritos. Dale. Ya, Dale, estoy poniendo las palomas. ya. Cuenta la historia que el ser humano antes creía puras tonteras. Estoy explicándolo súper coloquial. Eso es lo mejor, es la mejor manera de explicar filosofía, así como a puras puteas.
Sí, el ser humano conocía, creía en puras tonteras. Por ejemplo, creía que si bailaba iba a llover y cosas así. Cosas que no estoy renegando así como que no sean válidas Yo sí, la culturalmente, reniego. pero mm, eh, racionalmente digamos que no son muy válidas. Son puros Ya, hueones. Yo lo sí, digo, el cristiano no lo va a decir, pero yo lo digo, son puros hueones. sí, Y yo soy... pongo más palomas. Ya, pues, el tema es que, claro, el Cristian trataba de hacer el paso del mito al logos porque efectivamente, pues, ¿cachai? Como lo vi el otro día en el documental Cosmos, temporada 2 que es terrible bueno, conche tu Oh, es madre. muy Puta que buena esa bueno, weá. es Es muy muy bueno. buena esa weá por la cresta. Hay que Gente, si no juntarse a tiene lo... verlo curado y por la... Claro. Sí, sí, porque sí. Academicismo punk. Ya, pues entonces, claro, decían ahí como hacían todo el tema de que bailaban, o hacían obras y empezaba como a tronar y decían, hoy molestamos a los dioses, que eran hueones, ¿verdad? Pero no como nosotros, que creemos en otras cosas, como, ay, no, olvidé, iba a decir una wea súper ofensiva, pero mejor no. No, recuérdatelo para Qué el capítulo madre. siguiente. Sí, eso mismo. Para los espectadores que vean esta weá, entre ellos y yo, pongan en los comentarios qué creen que era esto. Ya, pues. Y la cosa es que hoy vamos al cama y ya apaño con unas chelas. Ya, ya, ya. Sígueme. Ya, pues. Lo que pasa es que finalmente, claro, se molestaban los dioses ¡ay, terrible, pues, ¿cachai? Claro. Eh, y trataban de cambiar así las cosas en función de cómo funcionaba la naturaleza, pues, ¿cachai? Su guía, que eso sí que no es válido, eso sí que es válido para todo, pues, ¿cachai? Su guía finalmente era la naturaleza, pues, ¿cachai? Trataban de estar más acorde con ella, inadvertidamente, pues ahí les voy a preguntar a este tío, permiso, tiene mistrales, ¿sirve? Sí, démosle nomás, a todo. De verdad, se llama Mistral. Va, pa' adentro, con todo si no, ¿para qué? Ya Ya, pues que... entonces, lo que pasa es que volviendo un poco en el tiempo antes de pasar directamente al paso del logos, digo del mito al logos, el logos, pues, Será era como que algo místico. finalmente, sí, pues, en todo caso, puta, Heráclito lo consideraba como algo místico y creo que ese es uno de los puntos que queríamos tratar entre comillas hoy día. No, pues, y la cultura, como no sé, pues, de Babilonia muchas veces hablaba de textos que eran como bíblicos, pues, ¿cachai? La Biblia también habla de filosofía, pero no tanto como filosofía, como solo filosofía, pues, ¿cachai? Implica muchos códigos morales que reflejan a sí mismo otras cosas. Sí, pues. No sé, De hecho, es que el verdadero paso es cuando se empiezan a cuestionar. eh, bueno, los presocráticos se empiezan a cuestionar por qué suceden las cosas, pues. eso mismo. Que en este caso se preguntaban por qué las cosas caen, por qué la luna se mueve, por qué esto, por qué esto otro. Yo soy así. Oye, Tú sabes respeto. cómo. Esto no es. Esto no es el otro podcast, así que si se pueden decir palabras, sea hablar de comunismo y podemos ser Sí, Hitler. sí, podemos ser Hitler aquí. Esa, esa. Que El otro muera más. todo el- lo relacionado. Todo lo que no me gusta es malo para mi pueblo. Todo lo que no me gusta. Y lo voy a disfrazar de política. Y después. Ay, ven, podría decir tanta puteada, pero no están preparados para eso. No, si están preparados, dale nomás. Y después alguien en Chile va a hacer una dictadura y va a ser casi la misma weá, pero la gente se va a mariconar para decir que en realidad es la misma weá. Sí, lo dije que son la misma weá, tenían campos de concentración, quemaron libros. Díganme que no, chuche tu madre. Un escupo para todos ustedes. Con Claro. pollo. Ya. Mira, Mira, oh, ¿qué? ok. Mira la Tiene- cata. ¿Te acuerdas de Hola. la Cata Fuente? Oh, hola. Hola. No, este no es Newton, es otro personaje. Pero está acá, pues. Acá introduzco a mi compa, acá, la Newton. ¿Cómo te decimos? Camila está bien. La Came. Hola. Ya, y viene a apañarnos porque Hola. ella era ayudante de filosofía
Lamentablemente. Como que lamentablemente fue lo Aquí, mejor. aquí todos los que están vinculados a la filosofía parece que terminan odiando la misma filosofía. Siempre. Creo que es una maldición. Ya, el tema que nos atañe es finalmente los presocráticos y cómo llegaron a la existencia, pues, ¿cachai? ¿Qué tal si partimos con Tales de Mileto? ¿A quién le parece? ¿A nadie? Ah, chucha, ya no digo nada, ya no digo nada. Chuchas de su madre, man, me invitan, yo los invito, man, y después ¿Tú me quedamos acá. invitaste? ¿Sí? Por supuesto que sí, porque tú también sabes de filosofía, aunque no quieras. Ah, rayos. Ah, rayos. Ya, entonces, profe Pablito, nos dice en sus clases de filosofía la definición de un ser humano, ¿cachai? ¿Y qué es Que un son- ser humano? Claro, que finalmente es como la base para estudiar filosofía. ¿Cómo podemos hablar de filosofía sin hablar del ser humano? Primero hablamos del desfondamiento. Cami, ¿qué es el desfondamiento? El desfondamiento, estimado Seba, es el momento donde el ser humano pierde ese fondo, esas bases dadas por la naturaleza y se da cuenta de su propia existencia, que es el momento donde quiere hacer, decir y preguntar. Básicamente. Hacer, decir y preguntar. Sí, sigue así, Cami. Qué buena definición. Ahora también tenemos el hacer en los seres humanos, pues, ¿cachai? Menos mal tomaste a Kant como referente y no a Hegel. Ay, Hegel, culiao, me la chupa. El hacer el individuo hace el hacer, pone el hacer en base a su dedo pulgar, ¿cachai? En base a la racionalidad, porque el dedo pulgar nos confiere la sensibilidad, porque en palabras del profe Pablo, de filosofía, de psicología, de la Universidad del Desarrollo, el dedo pulgar da forma a la mano humana, la que es particular entre las especies. Le da la capacidad al individuo de tomar objetos con facilidad, de modificar su entorno. La mano humana es expresada a través de lo que construye. Las herramientas y la tecnología en general se dan como prueba de esto, dándose así la apropiación del contexto cultural. También de tener sexo de frente. El tener sexo de frente es muy importante, pero Sí. todavía no llegaba a eso, Cami. Ah, y la racionalidad, pues esa wea, ¿cachai? Esa wea que todos tenemos pero que nunca usamos. Que dentro de las definiciones más específicas que podemos tener es las operaciones de tanto la sensibilidad como el entendimiento, entendidas estas como la percepción sensible y el ordenamiento que hacemos con nuestros conceptos. Definición kantiana, aprovechando que lo estoy estudiando. Ya, pues entonces sí, pues la actividad sexual también es importante, y la posición erguida y la mano sensible, que es el amor. El amor. Tú sabes. El amor. Voy al amor, que puede ser tópico de otro filósofo quizá. Y el decir finalmente, pues, ¿cachai? Porque si no hablamos, puta, complicado hacer filosofía. Claro. No nos veía así. De hecho, mucha gente cree que la racionalidad humana se debe, o sea, va de la mano con el lenguaje. De hecho, si de esto mismo podríamos apuntarnos por el tema con cómo nace la filosofía en nosotros. No, y finalmente, ¿cachai? El profe Pablo por último terminaba esas cosas, pues, ¿cachai? Esa wea. El decir, el hacer y el desfondamiento con la autopoiesis, que era como la punto máximo. Yo creo que, obviamente, señorita Cami puede darnos más ilustración sobre eso, porque no me acuerdo ni chucha qué era. ¿La poiesis? Si la poiesis o la autopoiesis, como decía Maturana. Porque el profe Pablo se picaba por temas de lenguaje. Ya, pero entonces, adelante, Cami. O sea, que te debo recordar, porque no recuerdo mucho, pésimo ayudante, que la poiesis era básicamente el arqueo, ¿no? Con el que hacer, ¿o no? ¿O me estoy confundiendo de término? Creo que sí, porque el arqueo era como un tema de los griegos, como que era una weá que los griegos creían que era maravillosa, era como la partícula divina. Sí, era ¿cachai? como Que la de ella base salía. del... Sí. Ya, Claro. pero más de eso adelante. Ya. Pues. Entonces la autopoiesis. A ver, déjame ver si puedo refrescarte con mis Me notitas. maté.
El individuo está dotado de preguntar, capacidad de reflexionar sobre su propio ser, el sobrehacer, el decir. Esta característica particular lleva al ser humano a sentir el asombro del mundo y de la existencia, el mismo asombro provocado por una respuesta que se retroalimenta en una pregunta que provoca el asombro. Esto se titula como el amor al conocer, el filos y el logos. Ya, y eso nos lleva a otra pregunta, po, que yo creo que es importante antes de empezar a hablar de los presocráticos, hacerle entender a la gente igual qué es la filosofía. Ah, son pura wea. Sí. Ya, respondido, sigamos. Va, ¿y qué? A ver, díganme que no. Dile que no, Cami. No lo voy a negar. Pura wea. No, es que sí, pues obviamente hay definiciones, caletas de definiciones y súper complicadas, pero, o sea, a los estándares de hoy en día son pura wea. Sí. Bueno, hay gente que incluso dice que la filosofía no sirve para nada. O sea, definamos nada, ¿cachai? Sí, o sea, Es base. basta. Ya sé. Y por eso la gente no me habla. ¿Ves? Ah, mentira. Ya, pero así podemos decir como para entender a los presocráticos por lo menos, decir que, o sea, a los filósofos griegos clásicos, que la filosofía es el amor por el conocimiento, ¿o no? Sí, claro que sí. Vamos a darnos un paseíto por la plaza o por, no sé. A ver, ¿sabes qué? Mira, ven. Sí, pues, el amor al conocimiento finalmente para los presocráticos siempre fue como eso. Súbete. ¿Están en consulta? Sí, estamos Sí. en consecuencia. Ok. Para los presocráticos siempre fue como eso, pues, ¿cachai? Como el amor al conocimiento, que era como lo más sensible que hacían, porque dentro de todo, claro, como no tenían esta división artificial que nosotros tenemos de las ciencias, porque, claro, podemos dárnoslas todo lo que queramos de que decir que la biología estudia esta cosa y la química esto, pero en realidad se chocan muchas partes que muchas veces en sus estudios así como tan fijados se reconcilian, porque se pegan por caminos distintos. En esos tiempos, no sé, pues la filosofía era como Era todo. caleta de... Era todo, pues, weón, claro, era todo, era la ciencia, era la física, la metafísica, ¿cachai? Y todo era con todo, y todos con todo, y todo era beso triple, no sé, ¿cachai? Al pico. Beso triple. Mal, weón, mal, así todo con todo, la física, con la química, uff, Sodoma, Gomorra, ¿no? Lo que queráis. El día de hoy, no sé, pues, yo creo que la parte de introducir a la gente a la filosofía, ¿cachai? Por un sentido, no sí práctico, pero sí por el tema de que en su cabeza haya más preguntas. No sé, pues, es difícil por lo mismo, pues, ¿cachai? Porque todas nuestras respuestas se responden súper fácil dentro de todo. Y no es que eso sea mal, pero... no sé. Histórica de cómo fue el surgimiento de los filósofos jonios, pues, ¿por qué? ¿Algo así? Ah, o sea, ¿puede hacerlo usted, señorita? No. No, Quédate la gracias. piel. Puta, De nada. se escucha súper bien. Yo no sé tanto del contexto histórico. Yo sé como más. Yo soy como más de hacer este tipo de introducciones, citado en el Palazzo, el uno de múltiple el actitud Parmenides. O sea, Aceptemos, por ejemplo, que la ley de... Perdón. Ya, sigue. No sé si... mira, o sea, yo lo que tengo entendido, ya, ahí me ayudan a corroborar, porque, mira, quise demostrar, caleta, que yo soy un charlatán aquí en el tema de la filosofía. A ver. Ya, mira, que Tales de Mileto estaba de pana sentado porque no tenía nada que hacer, y como el ocio, mira, un afiche de la pasta nostra. Así que así como que no tenía nada que hacer y dijo, oh, voy a pensar. Y empezó a pensar porque el ocio es la madre de la filosofía. Correcto. Sí, pues, en todo caso. No podríamos hacer filosofía si estuviéramos preocupados de sobrevivir y encontrar comida, pues, dentro de todo. Ese es como el razonamiento más básico. Porque, no sé, pues en Egipto, en Mesopotamia y en Grecia, todos tenían pensamientos súper elevados en relación a los monos porque, puta, estaban relajados, pues. Ya. La naturaleza, entre paréntesis, la fisis, es establecida como ordenada por una necesidad que gobierna la naturaleza. Estos son los presupuestos de todos los presocráticos, ¿cachai? Pre. Esto por encima del mito griego, el paso del mito al logos que el Cristian deja hace poco. Claro. Donde la ley humana es artificial completamente, ¿cachai?
como que los filósofos un día como que se pensaron algunas cosas y quedaron así como woke, así, ¿cachai? Como terrible woke. Terrible de Claro. edgys los cabros. Bonk, así. Que sí, se pegaron un bongazo de la maldita perra. El contraste, claro, entonces la ley humana es artificial completamente. Un súper contraste con la Edad Media, pues, ¿cachai? Donde la ley y la divinidad, puta, eran una, el rey. El filósofo parte de ciertas bases. El mundo es cognoscible, ¿cachai? Ahí me dirán ustedes qué tanta verdad tenían a los estándares de hoy en día. Y la relación sujeto-objeto no es un contexto de alterar la naturaleza, conociendo porque el hombre está separado de la naturaleza. Esa yo creo que la podemos descartar más fácilmente, así como decir así como, están hablando pura wea. Discrepo. ¿Dónde está La el botón cosa de era... ¿Dónde está el botón de discrepo? Pero no sé, po. No sé si queréis discrepar ahora. Discrépalo, al tiro. ¿Al tiro así? No, ahora Sí, al tiro. ¿cómo puedes decir que el ser humano está separado de la naturaleza? Si al final tu entorno influye totalmente en ti, po. O sea, claro, pero en ese momento, según yo, y lo que puedo rescatar es que los griegos, ¿cachai? En su conocimiento sobre las cosas no estaban estudiándose a un nivel tan específico como para entender, no sé, pues las partículas, pues, ¿cachai? Si por ejemplo le decís esta weá a un científico cuántico, te manda la cresta porque las partículas cuando las miráis cambian de... Pues si tú las miráis cambian, pues, weón. Claro. Entonces, por el pico, pues, weón. Por el pico esa hipótesis. Sí, pues sí, para los estándares actuales los presocráticos están como bastante desactualizados. Sí, pues. Entonces, claro, pero para estudiar la naturaleza, no sé, pues, permiso, voy a romper el barquito porque te voy a invitar a ver el acá. Ya, acá. ¿La sorpresa? ¿Mm? ¿Van a ver la sorpresa? No, Ah, la no. sorpresa no. Suena gay mostrarle la sorpresa. Bueno, no sé. Se va a mostrar la sorpresa. Te voy a mostrar la sorpresa. Te voy a mostrar esto es interesante. Claro, pero los presocráticos finalmente se basaron en eso y no les fue tan mal tampoco, pues, ¿cachai? Porque tenemos a Tales, el primero de los filósofos que finalmente los podemos empezar, que hablaba de que esto es lo que preparé. Si la Cami tiene algo que agregar, muy aceptado. Y si también tú, Cristian, por supuesto. No, yo quiero... Tales de Mileto. Oh, chucha, nos vamos a caer, weón. No. Tales de Mileto. Nacido en una ciudad puerto, podía viajar mucho sin mover un solo pie. Conocido por plantar alubias y predecir un eclipse. Eso es una talla interna entre yo y yo que nadie más va a entender, así que lo voy a explicar. Resulta que a Tales de Mileto le dijeron: ¿para qué cresta sirve la filosofía, Perkin culiao? Y Tales de Mileto dijo: ay, qué wea, conchetumare, weón. Vaya a ver, conchetumare, lo voy a hacer recagar a todo. Entonces plantó como, no sé si alubias o uvas, pero la wea es que se hizo la América. Entonces, como plantó tanta en una temporada donde no había harta, entonces el precio subió y se hizo caleta plata, ¿cachai? Entonces, así que gente culeo crack, po. Gente planten uvas. Planten uvas. Esa es la enseñanza. La enseñanza es que planten uvas. Y también predijo un eclipse, pues, ¿cachai? Eso ahora suena así como terrible penca, porque cualquiera puede hacerlo con los elementos suficientes. Pero en ese momento, no sé, pues, en Egipto podían predecir eclipses, en Babilonia y en ningún otro lado del mundo. Entonces cuando hizo eso, y dijo, más encima, el culiao sabía lo que era un eclipse, igual lo hizo así. Mira que, para que vean, que el culiao quería puro hacerse el bacán. Dijo, Quería hacerse el lindo. y este día, el día será de noche, ¿cachai? Y todos quedaron como, ¿qué? ¿Qué, pero qué? ¿Qué, pero cómo? ¿Qué, pero cómo? Entonces, culiao dijo, a ver, van a ver, bueno, esperen nomás, bueno, esperen. Y efectivamente, pues, hubo un eclipse porque el culiao la sacó a matemáticas, pues, ¿cachai? Entonces, maravilloso, pues, ¿cachai? Y resulta que bueno, ahí quedó como rey, pues, bueno, ¿qué más va a hacer? Bueno, se predijo un eclipse, el culiao todo lo puede, ¿cachai? Porque en esos momentos un eclipse era como símbolo de... ¡No! Los dioses están enojados. Pero este culiao dijo, pero mentira, culiao. Si lo calculáis bien, vaya a sacar el eclipse. Dijo, y es broma. se los paseó a todos. Jiji bromi. Listo. Culiao se los paseó a todos, pues, ¿cachai? Entonces, ese fue su inicio en su carrera. Entonces, como nadie puede ser tan pulento por tanto tiempo por
no sé, ley del universo. Luego pasó a decir que todo estaba formado de agua y se cayó entero. No, mentira, en ese momento todos quedaron así como, "Oh", pero dijo, un eclipse debe tener la verdad. Entonces, Claro. para él, el alimento primordial, era el agua, pues, ¿cachai? Que lo sostiene todo, quite literally. De hecho, decía Sí. que el mundo lo sostenía el agua. Robándole una talla a este canal de filosofía, ¿cómo se llama? El de ¿Robot los de Platón? filoadictos, no, Ah. que dice que Tales era el Aquaman de la filosofía. Claro, Es era muy la fome la Aquaman. talla, pero Pero puta, se entiende, pues si decía que todo era agua. ¿Por qué? ¿Por qué decía que todo era agua? Se preguntará el espectador que cree que tal está hablando de pura weas cuando en realidad sí lo está haciendo. Ahora, Ahora, pues claro. Claro, pero ¿quién chucha de Grecia hace como 3000 años va a escuchar este podcast? Po? Ahora, obvio que sí, ahora. Ya, pues. El aire, todo se genera en base al agua. El aire que se evapora del agua y que el aire asimismo sirve para el fuego, ¿cachai? En su mente. Y la tierra parece surgir del agua, ¿cachai? Además, ¿cachai? Habla de que, o sea, claro, Bertrand Russell, un autor que me gusta mucho, habla mucho de esto y se pega como el comentario de que, claro, está hablando puras cabezas de pescado, pero si pensáis, ¿de dónde chucha sale la vida? Pues, ¿cachai? Si es que no es del agua. ¿De dónde chucha sale el mundo si es que no es de alguna fuente acuosa? Pues, ¿cachai? La primera vida, las divinas, que está, más o menos está la investigación, sale del agua, pues, ¿cachai? Está como hiper comprobado, entonces tan piteado no está. Entonces, hace mucha énfasis también en conceptos como el alma y el movimiento, diciendo que el imán, pues, ¿cachai? Es que esto es algo que decía el profe Pablo, creo también. Que Tales de Mileto creía que el alma, ¿cachai? Lo que entendemos como alma y la cualquiera ahí, era conche tu madre, se rompió la calle. El alma. oye, este una vende manzanita. manzana. Vende una manzana en lucas. Ah, chucha. La Está inflación. desactualizado. La inflación. La inflación de consideración. Mira, estamos hablando de filosofía y nos vinieron a regalar marihuanitas. ¿Quién fue? Ah, Penegax. Qué gente tan agradable tiene este server. Yeah. Vale. Claro, entonces decía como... Puta la weá, me salí del barco. Ya, conduce tú. Entonces, puta, decía que finalmente el imán que atraía cosas y que se movía según el metal tenía alma porque se movía, pues, ¿cachai? Y muchos autores concuerdan, y yo creo que este es como el comentario final de los escritos que hice para esta ocasión. Muchos autores concuerdan en que su valor, el valor de Tales, no es desde sus teorías, que valen mierda, sino desde la puerta que deja abierta, pues, ¿cachai? Sí, Yo creo que pues. ese es el tema de la filosofía, que hace la filosofía. No importa que Tales de Mileto haya dicho puras cabezas de pescado, lo importante es que dijo puras cabezas de pescado que le Pero fue el sirvieron a otro primero. culiao. Claro, que fue el primero que dijo puras cabezas de pescado. Posteriormente hay más, pues, ¿cachai? ¿Qué podemos extraer de eso? ¿Cachai? Yo pido una revolución. Cami, ¿qué pensáis de todo esto? Es que finalmente, claro, concuerdo en esa idea de que finalmente Tales de Mileto no es su importancia tanto lo que, oh sí, el elemento primero, el arqué es el agua, todo origen es el agua, sino esta idea que deja abierta sobre el materialismo abstracto, de que algo debe permanecer, de que algo debe surgir de algo, creo que es lo que finalmente atormentó a los filósofos permanentemente por muchos siglos. Entonces finalmente creo que su importancia radica más en eso, en decir así como de, bueno, de algo deben surgir las cosas, así que sí, el agua, ¿por qué no? Ya, claro, hablando de eso, ¿cachai? Dando pauta, voy a tratar de ser más sintético con Anaximandro porque efectivamente tiene mucho que discutir, pues, ¿cachai? Trate de resumir lo más posible según los libros que agarré en el momento.
Anaximandro es elevado y le sirve de base a Heráclito, filósofo presocrático que veremos después. Porque sí, creyendo que no podemos definir lo que se conoce como el origen, el arjé, lo que los griegos buscaban, pues, ¿cachai? El origen de todos los elementos, lo cual sentó la base para la sabia suspensión del juicio. Propone la evolución por ancestros marinos y del universo que en general evolucionaba. Vuelve a poner en boga la noción de la justicia cósmica, que es algo que, si bien el mito favorecía mucho, nunca se dio como el origen de todas las cosas, pues, ¿cachai? Como filosóficamente, casi científicamente, que había como una... A ver, ¿a qué me refiero con esta justicia cósmica? Que hay una lucha constante y equilibrada de los elementos por ganar terreno, todo gobernado por una fuerza impersonal que es la justicia cósmica. Esto nos habla de la realidad como algo finito. Y esa weá, esto que acabo de decir, es el puto mejor presocrático de toda la historia después de Heráclito. Y después se caen. ¿Y después se caen? Sí. ¿Por qué? Considerando que después sigue Anaxímenes, es una caída grande después de lo que dice Anaximandro. Sí, pero vamos a hacer como que Anaxímenes no existe, ¿ok? Okay. No podría estar más de acuerdo con lo que dijiste, Cami. Es la wea mala así después. Pero weón, qué weón. ¿Cachai? Que podemos opinar de tantas cosas de esta wea. Según yo, weón, es un gran avance el culiao que se predijo. La teoría más importante de la ciencia de los últimos años, que es la evolución, weón. Tan sencillo y tan ignorado. Un grande. Un maestro. Es que sí, weón. ¿Qué? Weón, te predijo la evolución. ¿Qué más vaya a hacer? También de él se inspira Aristóteles después con la causa material. Claro. Claro. ¿No? Ya, pero el tema es que eso, pues, ¿cachai? Claro, weón, hablando de evolución, ¿cachai? La suspensión del juicio que hace del Arjé, weón, es muy sabio de su parte, ¿cachai? Dentro de todo que no sé, pues, es como el segundo filósofo, ¿cachai? Y sin embargo, agarra una perspectiva que no se vio incluso hasta los días de hoy, incluso con la ciencia. Claro. Que era como el mismo hecho de suspender el juicio, de no querer tener la verdad absoluta, pues, y los filósofos tanto pecan. El culiao dijo, ¿sabes qué? No digo ni una wea. Entonces, no sé, lo encuentro sabio por eso. Y como dijo la Cami, después se pegaron la senda caída con Anaxímenes. ¿Sabes qué? Ni siquiera le dediqué como una línea. Anaxímenes dice que la realidad de aire que está en constante cambio. Era todo penca. ¿Algo más y que si haces sale aire caliente y si soplas sale aire frío. Claro. Qué wea mala, weón. Que es fuego. Lloremos. Sí, lloremos, weón, lloremos. Esa weá estuvo tan mal. ¿Qué pasó? Me morí. Puta, Cristo. Ya, pues Pitágoras, pues, ¿cachai? Partamos con el ser humano, el Pitágoras, el legendario, el místico. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. C al cuadrado, no. claro. El teorema. Horrible. Pitágoras y su culto, como bien dijo la Cami, porque no era solo una persona, creían que todo estaba conectado. Y alterar o malentender una parte del todo era equivalente a enfrentar una crisis multidisciplinaria. ¿Por qué uso tantas palabras nuevas con un filósofo antiguo? Porque sí. Porque sí, o porque puedo y porque quiero. Gracias. Porque, chuta, existe la leyenda, cuenta la leyenda de que Pitágoras, aparte de drogarse mucho, sí, claro. Como cualquier filósofo. Se me había olvidado ese pequeño dato de Pitágoras. Bueno, nuestro profe de filosofía nos decía: Pitágoras y el culto pitagórico se metían lo que encontraran. Era terrible. ¿Qué les contaba a ustedes? Que se metían hongo y todo eso, pues, ¿cachai? Y por eso veían tanta wea. Puede ser. Grande profe. Todavía no encuentro la solución al laberinto. Sí, yo todavía estoy enredado y estoy perdido. Entonces Pitágoras y su culto eran muy precisos, pues, ¿cachai? En el tema de todo esto. Entonces, cuando, como ellos, como buenos matemáticos, empezaron a
empezaron a sacar las raíces, pues, y empezaron a llegar a las raíces de los números negativos y se encontraron con los imaginarios, pues, y ahí quedaron para el pico. Y como que fue la crisis espiritual más grande, según el autor del libro que estaba leyendo. Porque, bueno, los números. ¿Y por qué son tan importantes los números? ¿Cachai? Dirás tú, dirá la audiencia. No lo son. A nadie Pero- le importan. Nacido de las leyendas del oráculo, el hombre viajero al igual que Tales, que también... ¡Oh, encontré el final, conchetumare! No, me quedé atrapado. No, pues sí, te estoy esperando en el finalcito, porque buenos compañeros. Mira, ahí estáis. Bueno. ¿Dónde estáis? Ah, pero ven acá, ¿dónde estáis? Estoy perdido. Cristian, detén En tu tu casa. movimiento. ¿Dónde estamos Por la- todos? Oh, el podcast más profundo del internet. Oye, Mira, está ahí mismo, sígueme. Ya, pues. Entonces, me olvidé el camino. Aprendí en su juventud la matemática venía de Tales, ¿cachai? De Egipto. La que trajo, no literalmente la persona Tales, aunque puede ser posible, simplemente el conocimiento. Creía en los hechos antes que las palabras. Quizá de ello su impulso de demostrar siempre las matemáticas. Pero ciertamente no sus teorías como que el alma transmigra, que el alma pasa de un animal a otro cuando muere. Y por ello mismo volverse vegetarianos y feministas. Conclusiones más que correctas a los estándares de hoy en día en realidad. ¿Para qué nos vamos a mentir? Entonces, su filosofía era clara. Los números, entidades que hoy entendemos como parte del pensamiento, o abstracciones de él, servían de base para todas las cosas. Cosa que fue apoyada por el platonismo tardío, lo cual alejó a Aristóteles, tan interesante de la historia. Dejando todo lo real como secundario, a Dios como unitario, el uno, y algo que ciertamente sentaría las bases de otro gran filósofo. Ahí los inteligentes pueden cachar de quién estoy hablando. ¿Quieres que hagamos el spoiler? O... No, dale 5 segundos. Ya, ahora sí, dilo, ¿quién? ¡Lo encontré! El Cristian. Sí. El Cristian es el gran filósofo que decía de Aristóteles. Estoy emocionado gritando así. No, era Platón, pues, era Platón. Era Platón el gran filósofo que sale de Pitágoras y no se reconoce mucho. De hecho, Platón, o sea, en realidad, ¿cachai? Que todos los filósofos en griega son repollo. Son repollo del anterior. Pero Platón es como el repollo supremo, porque unifica filosóficamente y sistemáticamente todas las filosofías de los anteriores en una sola. Juan, Bueno, casi toda su teoría del alma la saca de los pitagóricos, po. Claro. sí, pues, ¿cachai? O sea, no la saca, no la copia, pero como que todas las preguntas que pone en la mesa, ¿cachai? La sistematiza. Según yo, esa es como su gran bola. Como autor solo es bacán, por ¿Es supuesto. plagio, no? ¿Cachai? Es plagio, weón. Es plagio de miles de años. Platón es un repollo. Óiganme, jóvenes. Jóvenes del mundo. Platón es un repollo, no le hagan caso. Vendí marihuanitas. No, qué mal. Las marihuanitas. Ya, pues. A ver, claro, entre otros pensamientos, según el culto pitagórico, todo giraba en torno a un gran fuego central, que no es el sol. Ciertamente compartía la propiedad privada, e igual había igualdad entre hombres y mujeres en el culto pitagórico. Así que eran comunistas, feministas, toda la weá, weón. Si no, Todo no lo había- vista. no hay problema. Todo lo vista, weón. Hedonistas, weón. Feministas, toda la weá. Sadomasoquista. Sí, weón, todo se nos va aquí. El mundo. A ver, claro, el desinterés con el mundo por su conocimiento, pero sí con su conocimiento en función de hacerlo objetivo, ¿cachai? Creían que si nos desmarcábamos de toda sensación humana, terminábamos siendo filosóficos, ¿cachai? Mira. Es como que los culeos poco menos que están buscando el estado avatar. Estaban todos drogados también, tenés que Sí. considerar eso. ¿Qué otra cosa? Ah, claro. Y los orígenes de la filosofía de Pitágoras pueden rastrearse. Mira, está interesante. Los orígenes de la filosofía pitagórica pueden rastrearse a los cultos órficos. Algo así como una especie de cristianismo griego, con la culpa y los valores de este.
Creo que esperaba generar más impacto con eso. ¿Por qué? Ah, no, pues tengo que explicarlo todavía. No, pues Ujú. finalmente los cultos órficos son una variante, son cultos de un dios griego, que bueno, es muy similar al cristianismo, es como muy, pero muy similar al cristianismo. La culpa, el arrepentimiento, bueno, la vida como una unión con Dios, bueno, todo es así como muy, muy cristiano. ¿Cachai? Casi te hace sospechar de que quizá es un repollo el cristianismo también. Tan, tan. Me abstengo. Me abstengo. Sí. Eso puede terminar en una conversación mucho más larga y en una desviación. Ya, para más la nochecita. Ahí te voy a preguntar. Está bien. Ya, Está bien. entonces eso. No sé, pues, ¿qué opinan de toda la historia pitagórica que les traigo? ¿Algo que sumar, algo que cuestionar, algo que comentar? ¿En qué quedamos? Ya, quedamos que Pitágoras me caía mal. Apoyo. No, yo creo que igual. Igual ahora los otros filósofos, según yo no soy nada así como experto en Parménides, ¿cachai? Para relatarlo. Pero si Heráclito es algo que me he leído y releído 20.000 veces. A ver, voy a hacer consultoría a mi libro de historia de la filosofía. Por supuesto, adelante. Ya, y veamos qué sigue en este libro. Ya, hablamos de Pitágoras. Ahora viene Parménides. O sea, no, creo que venía Heráclito antes que Parmenides. Ya, pues, según el Heráclito libro, es un ser extraño. sí, igual yo Heráclito es un ser pensé que- extraño. Porque como que sí está cronológicamente antes, pero al mismo tiempo es como que su vida fue bastante breve y como que fue bastante aislada, ¿cachai? Es que Heráclito es un tema igual. Heráclito la lleva. Confirmo. No sé, pues. De verdad puedo hablar de Heráclito antes de que Parménides, es como mi condición. Sí. Ya, a ver, ¿qué diríamos de Heráclito? Este es lo que escribí de Heráclito y me siento muy orgulloso de haberlo hecho. Dentro de un mundo de filósofos que, al igual que más de alguno quien ha pecado de lo mismo, construyen su sistema disfrazado de palabras complejas y esbozos de realidad en un simple y llano intento de elitismo en función de a los suyos destacar y destacarse como ejemplo de lo que debiera ser el mundo. Heráclito es un sujeto distinto. Es apodado, oscuro y definitivamente su único intento era poseer la verdad y denunciar la estupidez sin disfrazarlo de nada más que honestos insultos para su pueblo. Tradición, opiniones, el origen de las cosas, todo tenía respuesta en Heráclito, pues el origen de las cosas y el cambio era solo uno y vivía siendo fiel a él: la guerra. Jeje. Kling. No sé, eso lo escribo con pasión. Eso es lo que pasa cuando escribo con pasión las cosas. Pero no sé, Heráclito es todo un tema de la cama y tiene mucha razón, weón. Weón, es como no sé, weón, para mí el de los presocríticos es el mejor, weón. Así no hay mejor que él. Para mí Heráclito es el Carrera, hablando de... Está Higgins, está Carreras y está Rodríguez. Dije Carreras por la chucha, yo quería decir Rodríguez, sorry. Me cae mal Carreras también. Rodríguez la lleva. Deja. Aguante el tío. Ay, pero es que Manuel Rodríguez era lindo en la teleserie. Porque todos dicen lo mismo. Porque era lindo. Era lindo, weón. Listo. Todos ¿Para dicen lo negarlo? mismo. ¿Con qué? ¿Con qué subjetividad lo voy a negar, weón? Argumentos. Mira, en mis apuntes, de lo más importante que yo destacaba de Heráclito era que era un conche su madre súper pesado, pero era simpático. Mira, si por eso me cae bien. si tuvierais la oportunidad de invitar a algún presocrático a tu carrete, ¿a quién invitaríais? Vivo, ¿cierto? Sí. El cadáver de Pitágoras, pues, weón. No sé, ¿qué llama el Jumbo? Puta presocrático. No, sí, Heráclito porque era pesado. A mí me cae bien que sea pesado. Una vez me preguntaron eso, ¿a qué filósofo invitaría? Y yo dije a Camus porque siento que sería ¿Que como... bailaba? Sí, porque bailaba. Weón,
Que no, así los filósofos son gente fome a veces. Sí. Es que me ¿Qué dijo pasa por la... presocrático, si me hubiera dicho filósofo hubiera dicho Sócrates. Me cago, po. Sí, pues, no, es que como estamos hablando de los presocráticos. Sí, yo creo que, weón, es una pregunta compleja. Ya, pues, no sé. Oye, Pablito Chile, ¿por qué no está viendo pura weá? ¿No está viendo frutita? Ya. El tema es que Heráclito, claro, nace en la época muy convulsionada del principio, antes de... Primero nace en guerra, pues, ¿cachai? Nace en la guerra, nace en plena guerra de Esparta, creo, contra Esparta, cuando los espartanos se tomaron Grecia y parece que, si es que no me recuerdo lo suficientemente bien, después de eso fue la vuelta a la democracia donde matan a Sócrates, pues, ¿cachai? Entonces, Triste. nace en un periodo culiado penca, ¿cachai? Sus congéneres nunca tuvo un maestro así como muy pulento. De hecho, se jactaba de que había aprendido la verdad por él mismo. Entonces, básicamente era el viejo loco, ¿cachai? Bueno, qué chucha. Nunca fue como un ser muy importante. Pero sí escribió weas, ¿cachai? Y lo más destacable es que sí escribió weas. Porque antes los filósofos, la tradición era oral, pues, ¿cachai? Entonces, puta, no estaba ahí cagaste. Que te lo cuento otro culiao. Pero no, pues, Heráclito escribió cosas, ¿cachai? Escribió cosas y los dejó, creo, en el santuario de Atenea. No, Artemisa. Entonces, no es que el culiao dijera así como, el culiao más solo del mundo tiene que venir a leerlo. No, pero el culiao quería que sus escritos fueran leídos en soledad, pues, ¿cachai? Como tranquilo. Y son hartas weas las que dice, pues, ¿cachai? Vamos a citar el libro que dice de Sandro Palazzo, porque todo lo demás ha sido obra de, no sé, pues, este culiao de Bertrand Russell. Claro, ahí, en el contexto de que los griegos hablaban del caos, el orden, el cosmos, la fisis, que la razón, el logos, le daba orden a la naturaleza. Se destacan muchas frases de este filósofo, ¿cachai? Las cosas pertenecen en lo mismo que les dio el ser según la necesidad, y es que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia según la disposición del tiempo. ¿Qué más? Hay otras ¿Qué más frases decir sobre Heráclito? Ujú. Bueno, lo central de él finalmente era eso de la unidad en la diversidad y de la diferencia en la unidad, pues. Mira, súper interesante eso. Sí, pues. Todo es falta y exceso. Ya, pues, ¿por qué no sale su diálogo filosófico después de eso? Por favor, por favorcito. Pretty please. O sea, la razón por qué a mí me gusta tanto Heráclito no es solo porque dijo que el arqué era el fuego para diferenciarse de todos los otros. No, me gusta porque creo que de alguna forma todo lo de Heráclito es una contradicción constante, es el hecho de que la lucha es lo central en el universo. Y habla de la lucha como la ley de armonía universal, ¿cachai? Que finalmente es esa lucha la que permite la existencia de todo y que existe una armonía. Que sin eso no hay existencia. Ahí lo tienen, señores y señores. Pero qué loco igual, porque después lo que entendemos hoy día como dialéctica fue fundado finalmente por Heráclito. Como dice la Cami, el conflicto, la lucha, la pelea, Sí, tiene su... el no shalom. Ok, no. Wow. La tesis, la antítesis. Y la síntesis. ¿Hay síntesis o es otra tesis? Según yo... Según Hegel, No, es otra no. tesis, pues, ¿cachai? Hegel sí. Hegel es la reencarnación de Heráclito. Sí, por eso es tan bacán. Cuando lleguemos a Hegel nos vamos a romper la cabeza. Sí, imagínate, si ya llevamos 1 hora 25 minutos hablando de los presocráticos, quizás cuánto hablemos de Hegel. Sí, pero bueno, no sé. La fonda filosófica tendrá guías para mí, para guiar quizá el conocimiento.
todo caso dicen que toda esa weá de antítesis, tesis y síntesis es como una weá que uno le pone a Hegel en realidad para entenderlo, porque en realidad como que nunca habla de eso. Pero hay leído otros textos que hablan que sí que habla de eso y otros textos dicen que no habla de eso. Y que nosotros le ponemos como esa weá en base a las introducciones porque nadie entiende a Hegel. Sí, yo también leí eso de que finalmente la idea de toda la que se desprende de la dialéctica y las interpretaciones de Hegel son solo interpretaciones. Nadie tiene ni puta idea de lo que dice. Qué loco, ¿no? Qué loquis. Algún día lo lograré. Ya, pues. No Ya, sé. sigamos avanzando. No, es que no sé qué más hablar porque ¿Parmenides? Hegel le tira más Parmen- mierda a los Parménides, la dialéctica. No sé qué decir de Parménides, sinceramente. Es un ser muy extraño. Opuesto Heráclito. Claro, opuesto a Heráclito, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo decir de él? No sé. Que todo devenir es aparente. Y en realidad el ser es simplemente uno y uno solamente. Sí, porque si no, no sería. No puedes no ser. Ay, bueno, habla de una Moira, que no me gusta la idea de la Moira, del destino. La Moira. Pero no, eso te obliga a algo. Sí, entiendo. No sé. Pero es que la Moira de Parmenides es interesante igual, porque su Moira, su destino, el destino de cada cosa es ser, ¿cachai? Entonces no es un destino tan extrínseco al humano. Sugoi. No sé. Debo admitir que uno de los autores que menos le pesco porque lo encuentro fome. ¿Por qué? Porque, weón, no sé. Es que tiene tanto que decir, pero lo expresa de manera tan oscura que en realidad, no sé. Creo que leí Si en te un lo dice en libro de que. japonés y diciendo que Nietzsche, ¿Pero por ahí qué? ¿Pero por qué? Implicando que eso va a ser lo mejor, ¿cachai? Para toda la audiencia va a pensar, se va a culiar, uno tal culiar asqueroso que no se baña, weón. Igual que yo en pandemia, pero mejor. Pero peor, eso mismo. No sé, te vejido. ¿Sabes que te voy a invitar a mi casa, Cristian? Bienvenida a mi hogar, dulce hogar en el juego. Oye, una pregunta, ¿por qué los lugares de adopción de perros venden los perros? porque no hay lugares de adopción. Si no hay lugares de adopción, acá es puro capitalismo. Compren, no adopten. Consecraft capitalista. Sí. Nah, júgame, culiado, júgame. Porque hay un conflicto ético ahí. ¿Cómo vas a regalar animales si no hay un excedente de animales? Claro. Claro que sí. Debería Creo que no. hacer leyes así como la constitución de Consecraft. ¿Ah, puedo? Ya, pero tiene que ser un movimiento democrático, así, pues nada, no va a ser. Yo sigo diciendo que quiero armar tribunales de justicia para que sean como casos cerrados. Ah, y yo dije que no. Yo dije que no alguna vez. Dije, no lo No, hagas, Camila. No. ese me está retando. Sí. Se va el malulo. Esto es una denuncia pública contra Camila que me dice, no, si voy a hacer muchas cosas y luego no las hace. No tengo más. Que se sepa, que se sepa. Oye, te subiste en mi tortuga. Sí, Ponle acá. ¿verdad? Vale. No se puede salir. No. Solo ya la puedo sacar. ¿Pero por qué rompiste el vidrio? Déjame, me voy de acá. Me voy de la casa. Ya, Me voy de mi sigamos. propia casa. Empédocles. Ah, culiao penca, No. weón. Culiao penca, Empédocles, culiao. ¿Sabes qué? No vamos a decir. ¿Sabes qué? No me preparé para Empédocles porque pensé que no era necesario, pero puta, vamos a ver. Pero Vamos a digamos, refrescar. hablemos de cómo definirían a Empédocles en una palabra. Es tan penca que ni siquiera lo pasé en mi ayudantía. De verdad. Ya, a ver. Penca. Anaxágora, los atomistas. ¿Quién más? Protágoras, pues weón. ¿Quién chucha? Oh, protagonista.
Protágoras del sofista. No, ni siquiera está en mi libro. Ujú. Mi libro. Oye, antes de proseguir, quería dar el dato de que ustedes saben cómo se murió Heráclito. Yo sé que él se va así. No entendí nada de lo que dijiste. ¿Cómo se murió Heráclito? No sé. No, la verdad, No, yo de la vida de los presocráticos cacho muy poco. Básicamente se enfermó, se fue al monte a comer insectos. Se murió el Seba. Hola, Seba. Weón, me fui de pate. Sí, lo sé. Bueno, Heráclito se enfermó, dijo como de, oh, bueno, ¿cuál va a ser la mejor forma de curarme? Se fue al monte, se encerró en una cueva, comió insectos, sudó, dejó de tomar agua y básicamente eso solo esperó lo que probablemente era un resfriado común y se murió. Hay otras historias que dicen que se enterró en el excremento y se Sí. murió. Y que le fue a decir a los médicos, si son tan grandes, ¿por qué no hacen que mi alma esté seca? Y se fue a morir. Porque él creía que las almas secas eran las mejores, pues casi porque veía los curados y decía que sus almas estaban humectadas. A ver. Filósofo y sus locuras. Sí, los filósofos son locura. Los presocráticos tienen buena historia en todo caso. Ah, ¿Cuál era? el fundador de la escuela italiana de medicina. ¿Ah? Empédocles fue el que creó la medicina. Más o menos. O sea, Empédocles estaba de acuerdo con Parménides, creo. Adiós, no dije nada. Básicamente él también creía que nada puede originarse de la nada. Creo que es como también, como el Son Quital que dicen. Parménides igual la lleva, ¿sabéis qué? Si lo pienso y sí, también igual la lleva. Decídete, por favor. Es que si me decís Heráclito y Parménides, Heráclito. Pero igual la llevo. Pero igual la lleva un poquito Parménides. No, si todos la llevan un poquito. No, no está la entonces ahora hablemos de Anaxágoras. ¿Les tinca? Anax, el maestro de Platón, va, de Sócrates. Te soltaste un poquito, sí. Vamos a ver las notas, ahí los apunto. Traje apuntes de los más importantes, pero los demás los tengo aquí marcaditos en un libro gigante que tengo en mi escritorio. Si quieren saber más, recuerden que subimos post a Instagram de estos temas, ¿no es cierto? O sea, Sí, por supuesto, y yo los comento una vez, los comenté una vez. Pero era un buen comentario, weón, era un buen comentario. fue un Era TKM. humorístico, era humorístico, era bacán, era chistoso. Al chileno le gusta el chiste corto. Al chileno le gusta el meme malo. La picardía del chileno le gusta el meme malo. Eso fue el comentario. Ay, qué mal, weón. Qué mal comentario. Fue todo malo, weón. Fue todo malo. ¿Sabes qué? Bórralo, weón. No, le di corazón. Te voy a ir a dar corazón. Difiere de sus predecesores respecto al espíritu, el nous, como sustancia que entra en la composición de las cosas vivientes, y así se distingue de la materia muerta. Entre otras cosas dice, hay una porción de todo excepto de espíritu, y hay cosas que también lo contienen. El espíritu tiene poder sobre las cosas, bien lo contienen. Que sobre las cosas que poseen vida. Es infinito y regido por sí mismo, no se mezcla con nada, excepto el espíritu. Todo, por muy pequeño que sea, contiene porciones de todo lo opuesto, tal como el frío, el calor, lo blanco y lo negro. Decía que la nieve es negra en parte. Ay, qué hueón. ¿Cómo la nieve es negra? Cuando la pisáis. También puede ser amarilla. Cuando le Qué haces mal. pipí. Pero no sé qué más decir, pues si esos filósofos son como que son más científicos que filosóficos dentro de todo. Sí, Entonces como que tienen cosas concretas y no tienen como un pensamiento muy estructuralmente filosófico. sí, pero igual es importante mencionarlo, porque después, cuando yo creo que los sofistas los vamos a dejar para el próximo capítulo, ¿cierto?
Ujú. O hoy día No hablamos sé, de yo los sinceramente, yo pasaría directamente a Platón, así con todo, o a Sócrates, en ese No, caso. Sócrates. Sí, yo hablaría el otro capítulo así como de Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero puedes mencionar a los sofistas, quizá igual son cortitos. Ya, pero yo no la preparo. Esa es mi. Ahí está. Pero nos falta un... A un personaje todavía. sí, nos falta Demócrito, po. Demócrito y Leucipo, los atomistas. Pero por supuesto, Ah, ¿cómo puedo verdad. olvidarlo? Ay, viene un libro de la colección de Descubrir la filosofía de esos dos ahora. Ah, sí, gente que está escuchando y se ha dado el tiempo de escuchar esta versión del podcast jugando Minecraft. Vamos a subirlos descubriendo la filosofía a un drive. Menos mal, ¿de dónde lo habrán sacado? ¿Eso es piratería? No, Sí. no, Digo quién que los dio. no, ya, ese hombre está tras las rejas. Y el SEA nos proporcionó los descubriendo la filosofía, así que como somos gente que le gusta distribuir el conocimiento, vamos a El hueveo. publicarlos. Que le gusta el hueveo. Sí. También tengo los para principiantes, los cultura para principiantes. Sí, pero esos palidecen frente a los otros, según yo. Son muy Sí. cortos y a veces como que se en una bola muy, muy actual y no toman mucho el contexto. Esto te lo explican así como con detallitos. Sí. Bueno, te dicen, el contexto era así, estas cosas eran asá. Uno normalmente, ¿cachai? Te explica los pensamientos, pero como que te para el carro y dice, no, pero es que en realidad este weón no estaba pensando puras weas porque contexto, pues, ¿cachai? Entonces su contexto igual explica su pensamiento y te da todo así como te llega de pasito, weón. Ay, es maravilloso, weón. Muy maravilloso, según yo. Son las mejores mierdas que hay en este puto mundo filosófico. Ya, pero eso. Básicamente los atomistas, Leucipo y Demócrito, para finalizar así como con este punto, descienden un poco de la filosofía de Heráclito, aunque no lo quieran admitir mucho en algunas partes, pero no son tan importantes obviamente. Hablan del Orgebe también, pues, ¿cachai? Vuelven a ser como el full circle, ¿cachai? El círculo entero de cómo veían las cosas los filósofos primero, ¿cachai? Después de irse toda la bola del cambio, de lo permanente, ¿cachai? Porque finalmente, claro, Heráclito habló como de que las cosas siempre cambiaban, que el río nunca era el mismo y que no nos podíamos meter en el río porque nosotros siempre estábamos en cambio. La única verdad, el punto fundamental de la realidad era el cambio, mientras que Parménides decía, no puede haber cambio porque hay una sola existencia, pues, ¿cachai? Un solo ser. Y ese ser somos todos y todo. Y no cambia, ¿cachai? El cambio es una ilusión. Pero son puras weas las que decía él en todo caso. ¿Cómo no va a cambiar la wea? Entonces, ¿Qué cambia? cambia todo. Cambia ¿Por todo, qué? cambia. Cambia, todo cambia. Yo agrupo a todos los sofistas en un solo ser. Los sofistas, y ya. Ahora Ya. sé. Me fui de pata y no sé dónde. Ya, que ver No, Ya, si lo agrupáramos así, a ver, que yo aquí ya estoy desconectado, porque yo no pensaba que íbamos a hablar de los sofistas. Pero, a ver, ilumínenme. Lo que yo sé de ellos es que son la base de la educación privada. No, o sea, sí, un poco sí. No, pero sí, weón, sí. Culeados cobran para enseñar pura era wea. un grupo que ellos decían como de, le podemos enseñar a cualquiera, pero tiene que pagar. Entonces, es como el discurso de cualquier privada. Qué mal. Hola, Santo Tomás. Pero ellos eran empíricos inductivos, que igual era ¿Qué significa eso? algo. Inductivo significa que se basaban en algo particular para generar una teoría general. Al contrario de esto, los filósofos anteriores a los sofistas tendían a ser más bien deductivos. Se basaban en eventos generales para decir algo particular, que sucedería algo particular. Entonces, los fines de los sofistas generalmente tendían a ser súper prácticos y no especulativos, tendían a ser como basados en lo veo, entonces probablemente si repito esta cosa varias veces, es probable
que siempre sea así. Mm. Ley de causalidad, finalmente. Claro. Cualquier inductivo. Qué loco, ¿no? ¿Cachai? Los Y sofistas. también hablaban pura wea. Pero Sí. es que el sofista hace la distinción de... Y el objeto de estudio de todos los filósofos anteriores era el arqué. El sofista, su objeto de estudio era el hombre, ¿cachai? Entonces, esa es como la gran diferencia, que ellos buscaban como formar ciudadanos, se podría decir. Podríamos decir que eran los primeros intentos de ciencias sociales. Sí. Pero tenían plata. Y cualquier persona que estudie ciencias sociales actualmente no tiene plata. Eso fue Cami haciendo un análisis de la sociedad entera. Brillantemente. Ahí la Una. tienen. Concuerdo. Una grande. En todo caso, vemos ramas de las ciencias físicas que tampoco tenemos plata. Hola, soy sonidista. No. Pero es que suena muy Mal. humorista, así que... Qué mal. No tenemos ni un peso. Puede poner peor. Nana. Qué mal, weón. Qué Oye, mal. se salió del micro. Ah, no, ahí. Estoy acá, solo que no te encuentro. ¿Sabes qué? Te here. Urso retro. Ya, entonces los sofistas, eso eran en pocas palabras. Oye, ¿dónde estamos? En realidad a nadie le caían bien los sofistas. Eran súper criticados. Sí, Sócrates lo odiaba. Yo también. Pero Sócrates los odiaba porque cobraban. Y yo también, pero... Yo también. Ya, si no eran tan malos, solo los odio. Solo me caen mal. Bueno, pero a ti te cae mal Platón diciendo que es un repollo. Es un repollo. Ya, entonces. No sé. Bueno, a Platón también le caían mal las sofistas. A Platón les caía mal casi todo el mundo. A todo el mundo le caía mal, todo el mundo era griego. Era una suerte que no se declarara en guerra entre sí. Te estoy viendo cómo te estás comiendo ese pastel, weón. ¿Por qué? No, es que estoy expectando al Christian y está tratando de salir del colegio, al colegio de los zombies, pues, weón, de High School of the Dead. Oh, la imagen así ya. Sí, y entonces como que tiene que salir, pero se comió un pastel que estaba como botado, no sabe que estaba todo cochino, weón. Estaba ahí botado en Ahí el colegio. está como Ah, desde el inicio de agosto. Está todo podrido. Estaba todo, no sabéis cuánta gente ha culeado en ese pastel, weón. Cochino. Ya, pero eso, yo creo que seríamos despedir el podcast entonces diciendo que una gran instancia, una gran invitación, sí, pues, un gran lugar en el que... digamos aquí y ahora unas conclusiones al respecto sobre los presocráticos y los sofistas. Oh, me morí. Está culeado. Con pastel y todo. ¿Conclusión seria o conclusión...? Ya, primero una conclusión loca y después una conclusión seria. ¿Qué se puede concluir locamente? Yo encuentro que los griegos eran bastante avispados para su época, en todo caso, ¿cachai? Representan como la culmine, según yo, representan la culmine del pensamiento tribal. Pero eso no los libra de ser saco wea. Tampoco, porque sus pensamientos a veces eran terribles pencas, pues weón. Yo creo que con la masificación de estos videos de Pascu y Roderick y de los historiadores han generado una aclamación bastante grande hacia lo que vendría a ser la cultura griega, pero no, que no los engañen, los griegos eran como las reverendas también. No, los griegos no eran buenas personas. Sobre todo, Weón, imagínense. sobre todo los atenienses. Sobre todo, ¿qué? Sí, eran súper bélicos. Estaban, a ver, en su escala de odio estarían las mujeres y los extranjeros así primero.
Sí, yo no entiendo por qué odiaban a las mujeres y a los extranjeros. No sé. Quizá porque tenían sexo entre ellos y no necesitaban a las mujeres. Quizás. Rico. Me acordé de un capítulo de software. Rico. Ya, pero- Weón, sí. Pero es que, weón, sí, weón, las peores personas de hoy día en nuestro mundo, que sabemos que son sacos, weón, esos eran los atenienses, pues, ¿cachai? Y eran los mejores. Eso demuestra el progreso. Sí. Eran los más decentes. Sí, weón. Sí, vos. Ese, Es que me acuerdo es que cuando. siempre se habla de de Grecia antigua, nunca se habla de la parte barbárica de Grecia. Si hablamos de la parte barbárica de Grecia, estamos mal. Weón, sí, A pero los es que macedonios se les trata así. Mm. nadie se acuerda un poco de esa época en donde como que decían, hoy los griegos son los mejores porque apoyaban la homosexualidad, ¿cachai? Y como que repetían caleta esa frase, weón. Y debo admitir que también lo dije mucho, pero weón, Pero es después que me di los cuenta griegos no aceptaban la homosexualidad. O sea, sí y no. eran Estaba gays. bien culiarte a tu amigo, ¿cachai? Pero no estaba bien ser el culiado. Está bien culiar a tu amigo, pero tenía que decir no homo, ¿cachai? Pero, No, No homo, weón, ¿cachai? Ahí está todo, weón. No homo y... Ah, listo. Pero Chris, tenés que escapar del colegio. Estáis dando vueltas. Tenía un ejército de zombies siguiéndote, yo te lo veo. ¿le pusiste zombie? No, sí. se pone automáticamente. Oh, porque está oscuro, sí. ¿Y una conclusión seria? Y ahora la conclusión seria. Yo creo que el mundo no podría haber sido el mismo sin esos weones específicamente, ¿cachai? Como que aportan una cantidad impresionante de datos, según yo. Ay, No, me caí. Claro, No. yo creo que dieron pie a lo que va a ser la sociedad moderna. Bueno, ya una conclusión súper como, eh, no sé, muy noob, podría decirse. Pero siento que si los griegos no, la sociedad occidental no hubiese sido la misma. Po. Y que como en un- Concuerdo. No, pero finalmente son la base, y lo mismo que decíamos, porque la misma importancia de lo que decíamos con Tales de Mileto, no es lo importante lo que dijo tanto, sino como lo que el que dio el pie para otras cosas, aunque, bueno, con los pitagóricos finalmente también, o con Parménides y Heráclito sí es importante lo que dijeron porque eso inspiró a Santo Tomás y a Platón y pensamientos de más arriba, pero eso es lo que generó, yo creo, lo que fueron los filósofos contemporáneos y finalmente lo que radicó la creación de ciertos paradigmas y de la ciencia actual que en la que nos regimos. Claro, claro. sí, concuerdo totalmente. Like. Corazoncito. Corazoncito. Pero eso, man, no siento que haya mucho que decir más de lo que ya está dicho. Si son un tema ultra tocado, man, está más manoseado que. Conche tu madre. Sí, sí. Ya no, pero sí. Era algo con la iglesia, ustedes saben, ya venía, man. Sí, algo con niño y iglesia, pero no lo voy a decir. Bueno, ustedes hagan el chiste entre ustedes. Gracias por escucharnos. Ya, eso. Gente. Ya, gente. Nos vamos con ese chiste. Un chiste horrible, weón. El mayor chiste. El podcast más funable de la filosofía. Puta. Ya, Qué pero. mal, weón. Cada cosa que se dijo fue responsabilidad Deseo. Del de Cristian. quien Del del Cristian. Seba. Del Cristian. El Deseo. Cristian nos Del trajo Seba. acá y nos puso. Cristian me encontró en tribunal y me dijo, vaya a ser parte de mi podcast con Chetumate. Y yo lloré, pero después no pude. No, yo no pude contradecirlo. O me pegaba. Con la mirada. Sí, weón, terrible. Así que Eso eso, fue todo. gente. Ya, despidámonos. Chao, 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 chao. Chao. Ah.